¿Qué tal amigos de Play Action MX? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play Action Prime, episodio 6 de la temporada 2025. Claro que sí, tenemos aquí de regreso al buen Dani Miranda que se nos desapareció. Ese empate, mi Dani, con los Cowboys. Híjole, yo ya me estaba haciendo la idea de que ibas a estar en el siguiente programa, que me ibas a estar aquí molestando, pero bueno, parece que nos No, no, quedamos no. así, tablas y todo, pero bueno. Te tenemos de regreso, mi buen Dani Miranda, qué gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos cómo te fue en ese viaje. Gracias, amigo. Un gusto estar de regreso. No, para nada me escondí. Tenía, de hecho, muchísimas ganas de poder hablar de ese partido, porque había muchas cosas que hablar. Ya por ahí lo tocaron en el episodio pasado, eh, Mau y tú. Y bueno, la pasé muy bien. Como dije, fue un partidazo y bueno, un resultado inesperado, pero ni para ti ni para mí nos fuimos tablas. Sí, yo creo que se pusieron de acuerdo, no querían haber ahí una ruptura en Play Action MX y dijeron, bueno, por Ujú. el bien de la página, que se quede en 40 y ahí nos vamos. Pero bueno, se antoja por ahí una segunda parte, veamos si estos dos equipos llegan a postemporada. Los Packers descansaron después de ese juego en contra de los Cowboys se vieron mejor en contra de los Jets, pero bueno, ya hablaremos de nuestros equipos, mi Dani. Vámonos con las noticias importantes y tienen que ser noticias relevantes contra tus Packers, porque tus Packers perdieron el primer juego de la temporada ante un Joe Flacco en el equipo de los Browns y ahora se vuelven a enfrentar al mismo Joe Flacco, solo que con el equipo de los Bengals. Dani, cuéntanos qué pasó con este Joe Flacco. Bueno, Joe Flacco firmó, bueno, más bien fue un intercambio que hicieron los Bengals. Jake Browning ya no estaba funcionando. Sabemos que la lesión de Joe Burrow aún tomará tiempo. Y bueno, se deciden por Joe Flacco. Me parece que fue una selección de sexta ronda que reciben también con Joe Flacco y envían una quinta ronda a Cleveland. Y bueno, como bien dices, los Packers tuvieron su primera derrota contra los Browns con Joe Flacco como quarterback. No me parece que haya sido el principal factor por el que los Packers hayan perdido ese partido, pero bueno, te lo vuelves a enfrentar en la segunda vez en 3 semanas. Sí, estos Bengals, además es raro, ¿no? Porque fue un intercambio entre equipos de la misma división. Entonces el equipo de los Browns y los Bengals hacen este acuerdo. Creo que les gustó mucho al equipo de los Browns lo que vieron de su quarterback novato, de se me fue su nombre, se me Dylan fue. Gabriel, Dylan Dylan Gabriel. Gabriel, gracias Dani. De Dylan Gabriel en contra de los Vikings en Londres, creo que dio una buena actuación, una sólida actuación. Creo que estuvieron contentos con lo que vieron y dijeron, bueno, vámonos con él, con el futuro. Aunque todavía se negó el head coach de los Browns a decir si Shedeur Sanders se va a quedar como coreback 2 o van a subir a Bailey Zappi, que estaba como coreback en el equipo de prácticas. Pero bueno, Ujú. creo que los Browns ya se sintieron cómodos con el futuro, con las personas que seleccionaron en este draft. Se van a quedar con Dylan Gabriel como coreback titular y es por eso que a Joe Flacco pues buscan intercambiarlo, buscan sacar, ver qué es lo que podían sacar a cambio. Y ya lo mencionaste, ¿no? Es un swap de rondas tardías del draft. Joe Flacco llega a los Bengals. Y además de todos los Bengals ya lo anunciaron como coreback titular para este juego, ¿no? Llega en menos de una semana y automáticamente vas a ser el coreback titular para el equipo de los Bengals. Y bueno, pues qué tan producente puede ser, Dani. Tenemos aquí justo una pregunta, dale Cabañas. ¿Creen que Flacco sea la solución para los Bengals? ¿Tú qué piensas, Dani? Bueno, llega de tener la segunda peor línea ofensiva a tener la peor línea ofensiva de la liga, ¿no? Entonces, tienen un partido complicado. Si Micah Parsons había quedado con ganas de capturar a Flaco cuando jugaron contra los Browns, creo que ahora tiene otra oportunidad de poder hacerlo. Y bueno, si está presionado durante todo el partido, creo que puede ser muy complicado para Cincinnati este domingo. No creo que sea la respuesta. Creo que a pesar de su experiencia, dejó de estar en su mejor momento hace mucho tiempo. Entonces, pues bueno, si le das tiempo, puede hacer daño con esos receptores que tienen los Bengals, llamar Chase T. Higgins, el mismo Chase Brown, que a veces funciona en el juego aéreo. Pero algo que le hizo mucho daño a Green Bay justo contra los Vaqueros fue cuando Dak Prescott estuvo sacando el balón muy rápido de sus manos y Joe Flacco no creo que tenga esa capacidad. Entonces, pues bueno, difícil poder decir que Joe Flacco es la solución para Cincinnati. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que lo hemos hablado. El problema con los Bengals no es el coreback, no son los receptores. Y todo empieza por la línea. Desde el capricho que fue seleccionar a Jamar Chase en lugar de a lo mejor un Penny Sewell en ese draft y que se sabía que, bueno, si no le dabas una línea ofensiva a Joe Burrow y que, bueno, lo hemos platicado cuántas semanas, cuántas temporadas van donde Joe Burrow está sufriendo una lesión por una poca protección en esta línea ofensiva, ¿no? Y ya lo mencionaste, llega Joe Flacco de la segunda peor
a la peor de toda la NFL. Entonces, pues Joe Flacco no es un quarterback ágil, no es un quarterback que te vaya a extender la jugada, no es un quarterback que pueda escapar de la bolsa de protección. Y pues sí, no creo que sea la solución. Puede estar más experimentado, puede hacer a lo mejor un poco más de daño con esos receptores, como lo mencionas, Dani. Pero pues sí, los Bengals ahora sí que haciendo hasta lo imposible para tratar de tener un récord decente y que Joe Burrow los pueda salvar cuando sea su momento de regresar. Sí, sin duda, los Lions estuvieron encima todo el tiempo de Jake Browning, lo que provocó errores. Y bueno, veremos si Joe Flacco puede hacer algo más, que con la velocidad que le hemos visto ya en estos últimos años, se ve complicado. De acuerdo, mi Dani. Pues bueno, vámonos ahora con el análisis de los juegos de la semana 5. Tenemos ahí varios partidos. Una semana un poco rara, Dani. Creo que ahora sí se sintió como una semana de antaño, ¿no? Resultados muy abultados, resultados que no emocionaron, otros juegos que sí fueron sorpresa. Pero bueno, vámonos primero con la primera sorpresa de la semana 5, que fue el Thursday Night Football, duelo divisional entre los 49ers y los Rams. Unos 49ers que llegaban como un completo hospital, con un Mac Jones a los controles, sin receptores, con una defensa parchada, y aún así sacaron una importante victoria divisional en contra de los Rams. Dani, ¿controversia de quarterbacks en el equipo de San Francisco? Bueno, pues creo que si algo queda claro es que Kyle Shanahan sabe hacer muy bien las cosas con cualquier quarterback que esté eh, en su roster, en su alineación titular como quarterback titular, ¿no? Creo que Mac Jones ha hecho muy bien las cosas. Cuando es bien protegido, tira buenos pases. Tal vez no es el mejor quarterback, pero tiene una experiencia ya en la NFL de bastantes años. En su momento jugó bastante bien con los Patriotas. Y bueno, en alguna de esas temporadas que tuvo tampoco fue lo mejor, pero fue sólido con Nueva Inglaterra en algún momento. Y bueno, creo que no sé si podría ser controversia si Brock Purdy sigue lastimado y Mac Jones sigue cumpliendo. Pues bueno, creo que San Francisco al menos no debería estar preocupado por tener un coreback ahí y jugando para ellos. Sí, el equipo de los 49ers trae récord de 4 ganados, un perdido, y el único partido que han perdido ha sido con Brock Purdy a los controles. De ahí en fuera, uno lo han ganado con el mismo Brock Purdy y los otros 3 con un Mac Jones que ha entrado como suplente. Todo el mundo pensaba que, bueno, conociendo a Mac Jones y cómo fueron sus últimas temporadas, sus últimos partidos con el equipo de Nueva Inglaterra, iba a ser un Mac Jones que iba a estar cometiendo errores, y más porque los 49ers, pues, están también lastimados en la posición de receptor, también en la de la línea ofensiva, y no se esperaba que Mac Jones se pudiera fajar y pudiera sacar el resultado, y más contra una defensa tan aguerrida como es el equipo de los Rams, ¿no? Pero también, pues la defensa también de los 49ers, que Robert Saleh está manejando y que está de regreso, habla mucho de este equipo de los 49ers y que otra vez le da la identidad al equipo de Santa Clara. Turnovers, sacks, cómo presionaron a Stafford, cómo generaron esas oportunidades para que Mac Jones pudiera sacar la victoria. Y un Mac Jones, además de todo, lastimado, Dani, hay que decirlo. Sí. Entonces, pues bien por el equipo de los 49ers, bien por Kyle Shanahan, ya lo mencionaste, bien por Mac Jones, que pudiera estar levantando su carrera. A lo mejor, si no es en el equipo de los 49ers, puede estar haciendo un caso importante para que otro equipo lo pudiera agarrar en la agencia libre, ¿no? Algo así como un Sam Darnold que sin lugar a duda despegó su carrera después de salir del equipo de los Jets. Pero bueno, Dani, los 49ers se van arriba de la NFC Oeste y los Rams pues todavía generando un poco de dudas a pesar de que se sigue considerando uno de los más fuertes de la NFC. Bueno, y claro que qué bueno que mencionas a la defensiva de San Francisco porque es la que termina haciendo la jugada, las dos jugadas definitivas en el partido, ¿no? La que evita el touchdown de Karen Williams para no irse a tiempo extra. Bueno, más bien para perder el partido. Si anotaba Karen Williams, perdían el partido antes del tiempo extra, en el cuarto cuarto, los últimos segundos, recuperan un balón de una muy buena jugada en la defensiva. Y bueno, la última jugada de los Rams una vez más, Karen Williams intenta correr y Fred Warner estaba listo para detenerlo. Entonces, un muy buen trabajo el que está haciendo la defensiva de San Francisco, como bien dices. Y bueno, retoman la división. Seattle perdió, ganaron un juego divisional importante. Entonces, los 49ers, a pesar de tener tantas lesiones, están dejando muchas bocas cerradas porque la verdad es que creo que la mayoría tenía a los Rams ganando y bueno, están jugando bien, están cumpliendo y haciendo su papel con lo que tienen. De acuerdo contigo, mi Dani. Vámonos ahora al siguiente partido. También una sorpresa, y este es uno de los partidos más abultados que tuvimos en la semana. Estoy hablando de los Texans en contra de los Ravens. Unos Texans que ya lo habíamos mencionado, Dani. No convencían, no estaba siendo el equipo que se esperaba que fuera. Y unos Ravens, por otro lado, que desde un inicio se consideraban como favoritos del Super Bowl y hoy por hoy únicamente tienen un juego ganado
y 4 juegos perdidos. La ausencia de Lamar Jackson, por supuesto que se notó, pero aún así tenían la defensiva de siempre, tenían un Derrick Henry, un Cooper Rush que se había caracterizado cuando jugaba con los Cowboys de sacar esta clase de partidos, de poder cuidar la posición del quarterback titular. Y bueno, Dani, no salió nada bien este experimento. 44-10, los Texans ganan su segundo partido y los Ravens, hay muchas dudas, se empiezan a ver muchas dudas para este equipo de Baltimore. Sí, sin duda, por el récord que tiene, ¿no? Creo que ese es el problema. Pero creo que sí es de mencionar la cantidad de lesiones que tienen los Ravens y que no jugaron ese partido, pues fue un factor muy importante para el resultado del juego, ¿no? Creo que podrías formar al menos 4 jugadores de Pro Bowl con esa lista de lesionados que tenían los Ravens, inactivos que tuvieron los Ravens contra los Texans. Estamos hablando de Roquan Smith, Lamar Jackson, Cal Hamilton, Marlon Humphrey. O sea, son 4 jugadores importantísimos para el equipo de Baltimore. Y bueno, ahora se pone 1-4, fueron apaleados. Como bien dices, Derrick Henry no apareció. Cooper Rush fue un desastre. Nada es rescatable de ese partido para el equipo de los Ravens. Obviamente les corrieron como quisieron. La ofensiva de Texans tuvo un gran partido. CJ Stroud creo que tuvo el mejor partido que ha tenido en esta temporada. Y nada, creo que el resultado también se debe por todas las lesiones que tuvo Baltimore. Sí, finalmente pudimos ver a unos Texans que resaltaron sus estrellas. Ya lo mencionaste, sí, Stroud con 4 pases de anotación. Nico Collins tuvo ahí finalmente una recepción de touchdown. También vimos otra vez a un Nick Chubb que cada vez se le ve que está recuperando esa confianza. Entonces, pues bien, bien por el equipo los Texans. Si es momento de despertar, creo que están a lo mejor no tanto a tiempo porque su división se ve muy apretada y más con la sorpresa de los Colts y los Jaguars. Pero bueno, esperemos que estos Texans puedan poner las cosas un poco interesantes. Y pues sí, los Ravens están en aprietos porque pues la AFC cada vez empieza a despegar y estos equipos que de la nada los considerabas como sotaneros y que ahora empiezan a ser referentes en la AFC, pues obviamente empiezan a apretar las cosas. Y justo tenemos aquí una pregunta del buen Rubs Rangel, colaborador aquí con nosotros de Play Action MX, nos pone, ¿será el año de los Bills? Con los Ravens y los Chiefs tambaleándose. Dani, bueno, pues esto está más para los Bills, pero ¿crees que los Ravens puedan llegar a competirle a los Bills en la punta de la AFC? El problema es para Baltimore, ¿no? No sabemos si van a volver a contar con Lamar Jackson esta semana y tienen un partido complicado una vez más. Entonces, ponerse 1-5 no es un buen indicador de que puedan darle la vuelta a las cosas porque con cómo se está poniendo la conferencia americana, en cualquier momento una derrota más te deja prácticamente fuera, ¿no? Entonces, eh, pues los Ravens, si no tienen a Lamar Jackson de vuelta esta semana, se les empieza a complicar muchísimo la cosa. ¿Y tú crees que los Bills finalmente será su año? Bueno, pues debería. Hoy no se ve un equipo más fuerte. Claro que tuvieron esa derrota contra los Patriotas en un juego divisional muy complicado, pero aún así yo no defino lo que son los Bills por ese juego, ¿no? Creo que eh, un juego divisional siempre es un riesgo. Los Patriotas salieron a jugar muy bien. Stephon Diggs tuvo su revenge game. eh, pero, o sea, no podemos ya tener en ese concepto a los Bills después de haber perdido contra los Patriots. Creo que siguen siendo el mejor equipo no solo de la americana, sino de la conferencia nacional. Josh Allen sigue jugando muy bien, su defensiva es muy sólida y creo que tienen el talento para poder llegar. Vamos a ver más adelante, no falta que los Chiefs con 8 y 9 se clasifican a playoffs y los terminan sacando. De acuerdo contigo, mi Dani, ya tocará hablar de este Bills y los Patriots, un juegazo que tuvimos ahí en Sunday Night Football y también pues que se acabaron los invictos, pero bueno, lo tocaremos más adelante. Vámonos a otro juegazo que tuvimos en esta semana 5 y estoy hablando de los Tampa Bay Buccaneers en contra de los Seattle Seahawks, un juego de volteretas, un juego donde desde el inicio Baker Mayfield ya se estaba agarrando a palabras con fanáticos del equipo Mm. de Seattle, pero la realidad es que estos dos corebacks carreras, si lo quieres ver así, muy similares, ¿no? Que tuvieron muchas oportunidades y que apenas hasta estas últimas temporadas han sacado su mejor fútbol y han demostrado que efectivamente era lo que se esperaba cuando fueron drafteados en la posición en la que fueron drafteados, ¿no? Un Baker Mayfield que sigue jugando a un excelente nivel, me gustaría considerarlo incluso para MVP, un Sam Sí. Darnold que hizo bien las cosas con los Seattle Seahawks, un error al final del partido fue lo que cambia la historia, pero bueno, Danny Box en contra de los Seahawks, ¿qué viste y con qué te quedas? No, un partidazo.
Creo que lo de los Bucaneros está haciendo muy, muy bueno esta temporada. Lo de Meka Egbuka creo que está haciendo una pieza importantísima, cubriendo la lesión de Mike Evans. Chris Godwin todavía no termina de meterse bien en esa ofensiva. Entonces está tomando el rol de receptor uno en su primer año en solamente 5 partidos. Está siendo una bestia este jugador, Meka Egbuka. Creo que puede convertirse de los mejores receptores en la liga muy pronto. Está haciendo un muy gran trabajo y se está entendiendo bien con Baker Mayfield, que está, como ya dijiste, me ganaste. Yo iba a decir lo mismo, creo que Baker Mayfield está teniendo nivel de MVP y es importantísimo con todo el talento que lo rodea, con una buena línea ofensiva, contra una buena defensiva como la de Seattle. Pues terminaron sacando un resultado muy importante dentro de la conferencia y que a futuro les puede servir. Hoy en día a los Bucaneros no se les ve competencia en esa división, entonces pues parece ser que tienen camino libre también para ganarla y están jugando muy muy bien de los dos lados del balón. Y otra vez demostraron que pueden ganar en situaciones apretadas. Ya lo habíamos mencionado que sus primeras victorias de la temporada todas habían sucedido en el último minuto del partido. Y bueno, sabemos que dejaron ahí ir el partido en contra de los Eagles. No querían tener dos derrotas consecutivas. Ujú. Volvieron a sacar el resultado otra vez en un juego apretado. Y bien por Mayfield, bien por, ya lo dijiste, por Egbuka, que sin lugar a dudas está siendo, yo creo que el mejor candidato para llevarse el premio al novato ofensivo del año porque se ve una clara separación entre este jugador y el resto de los novatos, ¿no? Pero bien, se ve un equipo de los Tampa Bay Buccaneers consolidado, un equipo de los Seattle Seahawks que también no está haciendo nada malas cosas en el segundo año de McDonald, y Sam Darnold pues se le nota un poco como está dando esos flashazos que tuvo con el equipo de los Vikings. A lo mejor no tiene un Justin Jefferson, pero también Jackson Smith en Jigba está Ah, haciendo muy claro. bien las cosas como receptor en el equipo de Seattle. Y bien, la verdad es que fueron dos equipos que pues a lo mejor no se esperaba mucho de ellos al inicio de la temporada y que semana a semana están demostrando que tienen nivel para competir en la NFL. Sí, y obviamente si hablamos de Meke Juca, también tenemos que hablar de lo que hizo Jackson Smith en Jigba para Seattle. Los dos receptores de Ohio State hicieron un partidazo los dos. Creo que fueron factor ambos durante todo el partido, fueron el target principal de sus corebacks y eso hizo que fuera un juego de tantos puntos como el que vimos. Al final el que se equivocó fue Sam Darnold, le permitió a los Bucaneros ganar por 3 puntos, pero fue un partidazo de dos ofensivas muy poderosas, dos defensivas sólidas y creo que, pues bueno, se podrían ver más adelante. Totalmente de acuerdo contigo, Mian. Y vámonos ahora con una pregunta antes de analizar el siguiente partido, que no hay mucho que analizar, sinceramente, pero bueno, Ad.med nos pregunta: Dolphins en contra de los Panthers. ¿Se vienen mejores tiempos para los Panthers tras la victoria de los Panthers en contra de los Dolphins? Dani, unos Panthers que vinieron de atrás y consiguen la victoria en contra de los Dolphins. Más allá de lo que pueda pasar para los Panthers, se vienen peores tiempos para los Miami Dolphins. Eso es lo que yo concluyo de ese partido. La verdad es que de haber dejado ir una ventaja como la que tenía Miami contra un equipo como Carolina, pues habla mucho de que no, simplemente no va a ser su temporada. Y bueno, creo que Carolina ya había ganado un juego así durante esta temporada, se habían visto bien. Y de nuevo, tuvieron otro mal juego y no sé si se vengan mejores tiempos. Bryce Young en algunos momentos se ve como un gran coreback y en otros simplemente no. Pero bueno, esa remontada que tuvieron las Panteras empieza por un pase que le pone a Xavier Leggett, si no me equivoco, que fue un gran, gran pase de Bryce Young. Entonces, pues creo que va a ser la constante para Carolina, un equipo que no es constante, valga la redundancia, no es constante en su juego. Se vienen mejores tiempos, pues es difícil de decirlo ahorita, pero sí tenemos que dejar algo en claro. Los Panthers están teniendo el mejor inicio de temporada que han tenido en varias temporadas. En las últimas dos temporadas no ganaron su primer partido por ahí de la semana 7, de la semana 10, y esta vez pues ya traen dos juegos ganados en los primeros 5 juegos de la temporada, ¿no? Entonces, ya lo mencionaste, su primer juego que ganaron fue una paliza en contra de los Falcons, si mal no recuerdo, y ahora vienen de atrás, remontan una diferencia, creo que era de 17 puntos, y consiguen la victoria en contra de los Dolphins, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. De los Panthers, ¿qué se puede esperar? Pues sigue siendo un equipo en reconstrucción, un Bryce Young que tiene sus flashazos, es un equipo que tiene que ser construido alrededor de Bryce Young y darle las mejores herramientas posibles. Se está viendo mejor que otras temporadas, sí, pero todavía es eso, ¿no? Es un equipo en reconstrucción. Y por otro lado son unos Dolphins que de plano ya, yo creo que ya están tanqueando, yo creo que ya
se pueden ir olvidando esta temporada. Por ahí salió hoy el reporte de lesionados que Tua Tagovailoa está lesionado de la cadera, de la mano. Todo su equipo es un hospital. La defensa está desaparecida. Antes se consideraba que tenía uno de los mejores pass rushers de toda la liga con Nick Bradley Chubb, perdón, Jalen Phillips, también con el novato el año pasado, Chubb Robinson, y pues no, la realidad es que estos Dolphins están desaparecidos defensivamente, ofensivamente con todas las bajas. Ofensivamente creo que el único que se salva es Devon Chain, que es el que saca prácticamente el resultado para los Dolphins. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo, Dani. Estos Dolphins van a la baja y los Panthers pues pudieran ir a la alza en un futuro no muy cercano. Sí, repito, creo que necesitan ser más constantes. Bryce Young, digo, no todos los partidos los vas a poder ganar con una desventaja así, porque Carolina había sido disfuncional durante la mayor parte del partido. Despertaron por ahí, Miami les dio la oportunidad y bueno, se terminaron sacando el partido, pero creo que Carolina no, y bueno, creo que lo hemos visto, no va a funcionar cuando se van muy abajo en el marcador. Y bueno, tampoco van a tener a Rico Dowdle jugando como jugó cada 8 días, ¿no? Puede tener buenos partidos, pero una actuación de superestrella como la que tuvo, entonces si no empiezan ganando desde un principio es difícil que Carolina pueda sacar mejores resultados y mejores victorias. Justo lo mencionas, Rico Dowdle tuvo el mejor juego de su carrera. No había sido el corredor titular de los Panthers. En todos los demás partidos estaba su mayor producción, había sido de 32 yardas y llega contra el equipo de los Dolphins y pone 206 yardas. Es decir, tuvo más de 170 yardas de las que tuvo en su mejor juego durante la temporada. Se convierte en el corredor número de los Panthers. Y es eso, ¿no? Como un jugador como Rico Dowdle pues pudo hacer tanto daño a los Dolphins, pero como lo mencionas, dudo mucho que Rico Dowdle pueda mantener este nivel y que pueda levantar a los Panthers, pero bien, bien por él, bien por los Panthers que sacaron otra victoria y pues los Dolphins a lo mejor empezar a pensar en tanquear, en los cambios que van a hacer con su coach, con su gerente general, a lo mejor darle un poco de juego a Quinn Ewers y ver si va a ser el futuro de la franquicia, porque Tua Tagovailoa, yo creo que esa ventana ya se cerró para el equipo de Miami. Sí, completamente de acuerdo, creo que ya su techo llegó, las conmociones le afectaron, no llegó a su mejor nivel después de esas lesiones y bueno, creo que estoy de acuerdo, llegó el techo de Tua y igual, creo que dudo mucho que sea el futuro y el quarterback franquicia que necesita Miami. De acuerdo, mi Dani. Pues bueno, hemos estado publicando constantemente los equipos que todavía no ganaban, los que mantenían el invicto. Vámonos con los equipos que finalmente ganaron un partido en la temporada 2025 de la NFL. Estoy hablando de los Titans que sacaron una victoria, no sé si importante, pero sí chistosa en contra de los Cardinals. Y también el equipo de los Saints que consigue a base de 5 turnovers seguidos por parte de Jackson Dart y la ofensa de los Giants. Consiguen la primera victoria de la temporada, la primera victoria de Kellen Moore como head coach. Pero bueno, Danny, Titans, Saints consiguen su primera victoria de la temporada. ¿Qué viste de estos dos equipos? Sí, de acuerdo con que fue un juego muy chistoso, ¿no? Todos los errores que cometió Arizona, pues son de equipo de infantiles, ¿no? El fumble que le pega en la cara a Kyler Murray, ninguno de los jugadores de línea ofensiva se dio cuenta que el balón ya estaba en juego. Recuperan los Titans, luego el touchdown, que no fue touchdown de Emery de Mercado, que suelta el balón en la yarda uno, algo que, bueno, vemos bastante más seguido de lo que debería, ¿no? Y bueno, un error fuerte. Termina el head coach de Arizona pegándole a Emery de Mercado. O sea, ya lo de Arizona ya terminó en tragedia. El locker room debe estar destrozado. Nadie debe querer al coach después de lo que hizo. Y pues bueno, Tyrants aprovechó los errores. Una de sus anotaciones viene de una intercepción de Cam Ward, porque después fumblea al jugador de Arizona y después de 25 rebotes termina en la zona de anotación, la agarra un jugador de los Titans y termina en la anotación para Tennessee. No fue el juego más sloppy que hemos visto, creo, en años, me atrevería a decir, lleno de errores de Arizona y finalmente, pues bueno, Cam Ward tuvo algunos buenos pases ahí con Calvin Ridley que le permitieron tener a los Titans la victoria. Joyce Lai, el pateador, termina con el partido. Después de haber fallado un punto extra, me parece le pegó bastante mal, o sea, lo mandó a,
a Tamaulipas, lo mandó yo creo ese gol de campo punto extra y luego el del Gane casi lo vuelve a mandar allá porque ya se iba haciendo muy a la derecha, pero bueno, dos equipos que sí son malos, Arizona se vio mucho peor y finalmente termina ganando Tennessee. El de Giants, pues bueno, los Giants siendo los Giants, son alérgicos a ganar dos juegos consecutivos, son alérgicos a verse bien en semanas consecutivas y bueno, eso ha sido la constante de Nueva York desde hace años ya. Sí, ya bien lo mencionaste, el equipo de los Titans aprovecharon los errores de Kyler Murray y compañía. Los Cardinals es el primer equipo en toda la historia del NFL en perder 3 juegos consecutivos en la última jugada del partido, con Ujú. game winning field goals, pero del rival. Han perdido de esa manera sus últimos 3 juegos y bueno, los Cardinals que siguen sin encontrar la manera de levantar. Kyler Murray sigue sin ser ese coreback que se esperaba que fuera y muchos errores de manera a nivel equipo. Y por el otro lado, los Giants, se esperaban muchas cosas de Jackson Dart después de lo que hizo la semana pasada en contra de los Chargers. Y el equipo de los Saints simplemente pudo aprovechar eso, ¿no? Fueron errores tras errores, 5 series ofensivas consecutivas que terminaron en turnover, intercepciones de Jackson Dart, fumbles de Jackson Dart, fumble a Cam Skattebo. Entonces, pues creo que fue una buena actuación defensiva de los Saints que supieron aprovechar y que una vez que tenían el pie en el acelerador no lo quitaron y demostraron esa contundencia al final, ¿no? Entonces, por ahora, Dani, el único equipo que sigue sin conocer la victoria en el 2025 es el equipo de los New York Jets. Dani, ¿hasta cuándo veremos una victoria de este equipo de Nueva York? Bueno, por lo menos se vio que Aaron Rodgers no es el problema, ¿no? No era el problema ahí en los Jets. Eh, no sé cuándo veamos una victoria para Nueva York. Vienen los Sí, Broncos ahora en Londres, entonces no creo que sea este fin de semana. de acuerdo, mi Dani. Ahora vámonos al otro lado de la moneda. Los equipos que permanecían invictos llegando a esta semana 5 de la NFL, por la americana el equipo de los Bills, por la nacional el equipo de los Eagles, y ambos pierden el invicto en la misma semana. Los Bills caen en contra de los Patriots, ya lo mencionaste, en un gran juego divisional en Sunday Night Football. Y por otro lado, los Eagles caen en contra de los Broncos, en un juego donde los Broncos igual vienen desde atrás, sacan el partido. Y pues bueno, Dani, ¿por qué perdieron o qué te quedas tras esta derrota de estos dos equipos? Bueno, lo de los Patriotas y los Bills lo platicamos hace rato, ¿no? Un juego divisional, son juegos que siempre están abiertos para cualquier equipo y Drake May, la verdad es que hay que decirlo, ¿no? Tuvo un partidazo, tuvo ese porte para poder sacar el partido en un momento importante. Cuando casi lo estaban capturando, logró conectar con Stephon Diggs, que ganó después el 1º y 10. O sea, la verdad es que tuvo jugadas y pases de coreback que puede ser elite en esta liga, ¿no? Y bueno, creo que fue factor Patriots, creo que los reflectores se los llevaron los Patriots más que la derrota de los Bills. Drake May y compañía fueron los que se llevaron los reflectores de ese partido porque creo que lo hicieron muy bien y creo que están en un buen momento después de tantos años de estar buscando a un coreback y creo que en general los Patriots tuvieron un mucho mejor partido que los Bills. Y del otro lado, los Broncos que vinieron atrás y otro coreback que también de segundo año que tuvo el porte para poder venir de atrás y poder ganar ese partido, pues fue Bo Nix. No tuvo una actuación buena durante la mayor parte del partido, pero cuando necesitaron sacar la casta a los Broncos lo hizo y hasta una conversión de 2 puntos lograron, ¿no? Entonces, creo que pues los dos equipos que ganaron deberían llevarse los reflectores más que el que hayan perdido los invictos. De acuerdo contigo, Dani. Creo que el equipo de Broncos demostró la defensiva que tiene este equipo y cómo pusieron en aprietos a una ofensa que ya lo habíamos mencionado en semanas anteriores, que venían batallando mucho, que cuando necesitaban poner el juego en Jalen Hurts y en sus receptores, esa falta de conexión, ese disgusto que están teniendo A.J. Brown y Devonta Smith con el llamado ofensivo, con Jalen Hurts y con la ofensiva de los Eagles, creo que iba a salir o que iba a ser un poco difícil de superar, ¿no? Y los Broncos supieron ajustar bien defensivamente, supieron contener, nulificar así con Barkley, que está promediando 50 yardas por partido, también eso es algo importante que mencionar, pero totalmente de acuerdo, creo que los reflectores se lo tienen que llevar los equipos que ganaron
y cómo le ganaron a estos equipos que se consideraban invencibles hasta ese momento y que incluso muchas publicaciones salían de que los siguientes 6 juegos para ambos equipos iban a ser súper sencillos y que no iban a conocer la derrota incluso hasta después de la primera mitad de la temporada, ¿no? Entonces, bien por los Broncos, bien por los Pats, y tenemos aquí justo una pregunta de ad.med, nos pone: Pats merece estar en playoffs y salir a la primera. Dani, con lo que hemos visto de los Pats, ¿tendrán lo suficiente para llegar a playoffs? ¿Si es first round exit o qué ves de estos Pats? Bueno, deberían llegar a los playoffs. Debajo de ellos están los Dolphins y los Jets. Entonces, creo que como comodín lo podrían hacer. Los Bills no creo que vayan a perder ese puesto de primer lugar en la división. Pero los Patriotas, si siguen jugando como jugaron contra los Bills, y si Drake May sigue demostrando ser el quarterback que necesitan los Patriots, creo que sin duda pueden merecer estar en playoffs. Y bueno, salir a la primera, eso ya es muy circunstancial, depende, todavía falta muchísimo tiempo en esta temporada, faltan 12 semanas, no hay que apresurarnos para poder decir que los Patriots son un first round exit, entonces creo que pueden llegar a playoffs, lo que pase después de eso no sabría todavía, todavía falta mucho para poder pues descubrir por completo la identidad de la mayoría de los equipos. Merecer es muy temprano para decir si merecen estar o no en playoffs, pero sí están haciendo un caso muy importante esta temporada. Han vencido con, no es contundencia, pero sí es con mucha actitud a sus rivales, ¿no? Y principalmente a sus rivales divisionales, donde en los últimos años habían estado siendo la burla de la AFC Este después de tantos años de dominio con Tom Brady y Bill Belichick. Se esperaba que este equipo de los Patriots les iba a costar varias décadas en volver a ser un equipo así de competitivo. Y pues bueno, ganar de la manera en la que le ganaron a los Dolphins, de la que le ganaron ahora a los Bills, que es considerado el mejor equipo de su división e incluso de la conferencia americana, pues habla de que los Patriots traen ahí una identidad y de que pueden ser un equipo que puede incomodar y de que puede competir. Entonces, pues bien por los Patriots, first round exit, ya lo dijiste, pues también muy circunstancial de contra quién vayan a jugar y sabemos que en playoffs todo puede pasar. Entonces, pues por lo menos están haciendo un caso sólido de que al menos son mejores que en años anteriores y por qué no sí considerarlos en la carrera de playoffs en la AFC. Pero bueno, Dani, ya pasó la primera mitad del primer cuarto de la temporada. Por lo general hacemos esta dinámica cada 4 semanas. La semana pasada no estuviste y justo tenemos aquí una pregunta para arrancar con esta sección del programa y nos pregunta ad.med quién para MVP. Él nos pone dos nombres, Dak Prescott o Matthew Stafford. Dani, ¿alguno de estos dos te gusta para MVP o alguien más? Sí, podría ser Dak, pero más que Stafford pondría a Baker Mayfield, creo que actualmente está entre ellos dos. Va a depender mucho del outcome, de cómo termine su temporada. Todavía, repito, faltan 12 semanas, es muy pronto para poder decir que ya uno de estos dos o tres quarterbacks pueda ganar el MVP. Hoy por hoy creo que por cómo va el récord del equipo, por lo que se ha visto, Baker Mayfield debería ser el líder de esa lista, pero Dak sin duda está de frontrunner. Sí, yo también me quedo con, bueno, estoy de acuerdo con lo que dijiste, ¿no? Creo que sí, Dak debe de estar por encima de Stafford simplemente por las circunstancias del equipo, sin línea titular, sin CeeDee Lamb. El récord de los Cowboys no es el mejor de todos, pero bueno, ha puesto al equipo en posición para ganar, teniendo grandes actuaciones. Pero yo lo sostengo, creo que ahorita quien debería de ser el frontrunner, el favorito a ganar el MVP, es Baker Mayfield por la temporada que está teniendo, por los números que está poniendo. Y me gustaría ver a un Baker Mayfield que en algún momento está siendo utilizado como el ala defensiva del equipo de práctica de los Panthers a Sí. poder ganar un premio MVP en la NFL con el equipo de los Buccaneers. Sería algo impresionante para Baker Mayfield. Y de ahí en fuera, pues bueno, no podemos dejar de lado al actual MVP, Josh Allen, que sigue siendo uno de los favoritos. Pero sí, creo que esa, ya lo mencionaste, faltan muchas semanas para ver quién se puede consolidar, quién puede mejorar el equipo, quién verdaderamente puede hacer esa diferencia y pueda llevar a su equipo a una mejor posición y obviamente pues con la actuación de estos equipos, de estos jugadores que principalmente son corebacks. Sabemos que estos corebacks son los que se llevan este premio de MVP en los últimos años, así ha sido en los últimos fácil 10, 15 años. Entonces, pues sí, yo creo que se quedan alguno de estos, ¿no? Stafford, Josh Allen, Prescott o Stafford, eh, Mayfield, perdón, alguno de ellos se debería de llevar el MVP. Pero Dani, jugador ofensivo, jugador defensivo, ¿quién te quedas con estos dos? Ofensivo tengo dos, Puka Nacua y Christian McCaffrey. Creo que Christian McCaffrey lo que ha hecho
con tanta lesión y ha sido de mucha ayuda para los 49ers, ha sido un factor en todos los partidos en los que ha jugado, se ha mantenido sano, cosa que es muy bueno para él, para su carrera, porque sabíamos que había estado batallando con lesiones. El año pasado pues fue prácticamente pocos partidos que vimos de Christian McCaffrey por tanta lesión y este año se ha mantenido sano y bueno, se ha cargado el equipo cuando lo necesitan, repito, con tanta lesión que tienen los 49ers. Y Puka Nacua creo que está siendo el mejor receptor en la NFL actualmente. Eh, a pesar de la llegada de Davante Adams, no se ha visto opacado, sigue siendo, me parece, el target principal de Matthew Stafford y sus números, pues bueno, son muy, muy buenos, entonces estaría entre esos dos. Y jugador defensivo me gusta mucho Devin Lloyd de los Jacksonville Jaguars. Ha tenido una temporada muy sólida, creo que la mejor desde que llegó a la NFL. Eh, y ese pick six que tuvo contra los Chiefs fue importantísimo, una jugada de excelente lectura y de mucho film. Hay que ver mucho film para estar en ese lugar. Los Kansas City Chiefs habían estado mandando esas jugadas en zona roja, esas trayectorias con Travis Kelce, y Devin Lloyd supo leerla y supo estar en el momento correcto para regresarlo más de 90 yardas. Y bueno, no ha sido la única jugada que ha tenido en esta temporada. Entonces, para mí, el jugador defensivo hasta el momento es Devin Lloyd de los Jacksonville Jaguars. Sí, sí, estoy de acuerdo ahí con lo que mencionas. Yo también creo que el jugador ofensivo debería de ser Puka Nacua. También me está gustando mucho un Jonathan Taylor, que lo estamos regresando a ver Amén. justamente cuando ganó el premio. Esas actuaciones que tiene hoy por hoy es el mejor corredor de la liga en cuanto a yardas. Está teniendo sólidas actuaciones con el equipo de los Colts. Son los Colts que sin lugar a duda también han sido la sorpresa esta temporada. Y jugador defensivo, no podemos dejar de lado a un Myles Garrett, que sigue siendo frente defensivo y referente en las capturas, sigue siendo ahí el pilar defensivo de los Cleveland Browns. Pero sí, me gustan todas las opciones que estás dando y por qué no empezar a pensar en algo más, en algo distinto, ¿no? Es muy, casi ha sido la constante que MVP, coreback, jugador ofensivo, el receptor, jugador defensivo, un liniero defensivo. Y por qué no empezar a ver a otras posiciones que sin lugar a duda están dando mucho que hablar y están generando jugadas importantes en ambos lados del balón, ¿no? Ahora vámonos con los novatos, Dani. ¿Con quién te quedas de novato ofensivo y novato defensivo? Novato ofensivo, Emeka Egbuka, sin ningún tipo de dudas. Digo, en 5 semanas está rompiendo récords de novatos. O sea, creo que por ahí yo lo dije en un video en el tiempo del draft. eh, Creo que Emeka Egbuka va a ser el mejor receptor de esta clase sin ningún tipo de dudas. Cuando estaba ahí en el draft, estaba esperando con ansias y con mucha esperanza que le llegaran a mis Packers, pero desafortunadamente no lo ganaron algunas elecciones antes. Y bueno, creo que está haciendo muy bien las cosas, está teniendo muy bien con Baker Mayfield, sabe cómo estar disponible para su coreback. Es muy inteligente en el campo de Emeka Egbuka, sus números son increíbles, ha anotado en todos los partidos en los que ha jugado, entonces, pues hasta el momento creo que ni siquiera hay alguien que se le acerque a los talones. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Buca debería de llevarse este premio sí o sí. Las actuaciones que está teniendo, el impacto que está teniendo con el equipo. Se hablaba que iba a ser un poco difícil su crecimiento sin un Mike Evans, las primeras semanas sin un Chris Godwin, que no iba a poder con esa labor de receptor número uno para el equipo de los Buccaneers. Y sin lugar a duda, se ha comportado a la altura, ha sacado el trabajo, se ha convertido en el target principal de Baker Mayfield. Y sí, Ekbuka se debería de llevar sí o sí ese premio si continúa con la temporada que está teniendo. Y Dani, novato defensivo, la realidad es que pues Sí. no hay muchos nombres que estén destacando esta temporada. De vez en cuando hacen jugadas importantes, pero tú con quién te quedarías para el novato defensivo del año. Pues estaría entre Abdul Carter y Jihad Campbell de Filadelfia. Ha tenido 18 tacleadas en solitario Campbell de Filadelfia. Creo que ha sido sólido en esa posición para los Eagles. Y Abdul Carter también con bastante buen número de tacleadas en solitario. Y bueno, ninguno ha podido llegar al sack. Abdul Carter tiene medio sack. Pero fuera de ellos, creo que no ha habido alguien explosivo, alguien que haya hecho de más como para poder asegurar que va a ser el novato defensivo del año. Sí, sí, hemos visto una carrera para novato defensivo un poco apagada. Lo que le ayuda a Abdul Carter es el frente defensivo que tiene, la compañía que tiene con un Brian Burns, con un Thibodeau. Entonces, pues Abdul Carter tiene, creo que una gran oportunidad de seguir haciendo
protagonista dentro de esa defensiva, porque pues obviamente los ojos se van a ir más con los veteranos, con un sexy Dexy, Dexter Dexter Lawrence. Lawrence. Sí. Entonces, pues creo que Abdul Carter está en la mejor posición de todas para poderse llevar ese premio. Pero bueno, vámonos ahora con... Aunque Jihad Campbell, antes de que avancemos, tiene Ujú. un fumble forzado y una intercepción. Entonces, repito, ha sido muy sólido y si sigue con esas actuaciones, pues en una de esas se pone como el líder de esa carrera. De acuerdo, mi Dani. Vámonos ahora con el equipo sorpresa para cerrar estos premios del primer cuarto de la temporada. Para ti, ¿qué equipo ha sido el que nos ha sorprendido a todo el mundo del NFL? Los Colts, sin ninguna duda. Daniel Jones está jugando muy bien. Jonathan Taylor, ya lo mencionabas como candidato al ofensivo del año y su defensiva también está haciendo muy bien las cosas. Tienen un equipo muy completo, están muy bien coacheados y bueno, sus récords lo reflejan, ¿no? Han vencido equipos importantes y los Colts hasta ahora me parecen el equipo más sorprendente de la temporada, aunque sin dejar atrás a Jacksonville, ¿no? Que también vencer a Kansas City apenas. Brian Thomas está despertando, Trevor Lawrence de vez en cuando da esperanzas o da algunos flashbacks de lo que algún día fue en Clemson, entonces estaría entre esos dos, creo que tienen buen récord y se están posicionando bien en la conferencia americana hasta el momento. Sí, justo nos pregunta aquí Rubs Rangel, ¿los Colts se perfilan como la sorpresa del año o solo es una pequeña faceta? Creo que ya demostraron que no es una pequeña faceta. Creo que sí se han enfrentado a rivales que les ha exigido y creo que la mayor prueba fue ese juego en contra de los Rams. Fue un juego interconferencias, uno de los mayores referentes en la NFC y aún así se comportaron al tú por tú y al final pues ganó el mejor equipo. Sabemos que no siempre van a ganar los Colts y no por eso significa que no son la sorpresa, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, Dani. Creo que la sorpresa es esa, ¿no? Una AFC Sur que para bien o para mal está dando mucho de qué hablar, porque los Colts y los Jaguars están siendo los referentes en esa división, los Titans que siguen siendo un equipo en reconstrucción, pero unos Texans que apenas están buscando la manera de ganar y que aún así siguen varios juegos atrás de estos dos equipos, ¿no? Hablábamos de que los Jaguars se podía tener o que iba a ser uno de los equipos que iban a sorprender, lo hablábamos a inicios de esta temporada, por el coordinador ofensivo que estaban adquiriendo, que era Liam Cohen, que bueno, es ahora su head coach, pero también es el responsable del llamado de jugadas y Ujú. también pues de todo el talento que estaban teniendo, ¿no? Se esperaba que los Jaguars pues sí tuvieran ese repunte en esta temporada, pero sin lugar a duda los Colts de la nada, cuando mencionan que Daniel Jones va a ser el quarterback titular y no Anthony Richardson, se les criticaba que cómo habían abandonado a Richardson, que ya se sabía cómo jugaba Daniel Jones, y bueno, dan la sorpresa y estos Colts sin lugar a duda, yo creo que es la sorpresa más grata o de la que más se habla en esta temporada 2025. Han aplastado a la mayoría de sus rivales, ¿no? A Delfines le dieron una paliza, a los Titans, a los Raiders, eh, a excepción de los Broncos que les ganaron por un punto en la última jugada, pues bueno, los Broncos son un gran rival y ese partido que perdieron contra los Rams, fácilmente pudieron haberlo ganado, ¿no? Esa jugada de Adonai Mitchell que fue similar a la de Mercado, ¿no? Que termina fombleando el touchback. O sea, esa anotación y cambia el rumbo del partido. En una de esas los Colts se lo podían llevar. Entonces, creo que están teniendo actuaciones muy sólidas semana a semana y se ven como un fuerte, incluso candidato, con lo que hemos visto en las últimas semanas, con los Chiefs en bajada, con los Ravens en bajada, pues un contendiente fuerte para poder tal vez destronar a los Buffalo Bills en una situación que se pueda dar. De acuerdo, mi Dani, pues bueno, con eso cerramos esta sección y ahora sí nos vamos a los mejores juegos que tendremos en esta semana 6 de la NFL. Vámonos con el Thursday Night Football, un juego divisional, el equipo de los Eagles visitando al equipo de los Giants, porque puede estar bueno, ya lo mencionamos, juego divisional, la primera vez que Jackson Dart se va a enfrentar a este equipo de los Eagles, unos Eagles que vienen de una derrota, que las cosas dentro de su locker room no están de la mejor manera de todas, y por el lado de los Giants, pues ya lo mencionamos, ¿no? Del cielo al infierno, Jackson Dart tuvo un gran partido en su debut como titular, le gana un gran equipo como los Chargers, pero en la siguiente semana van y pierden con 5 turnovers consecutivos contra un equipo de los Saints, ¿no? Pero Dani, ¿qué esperamos del Eagles Giants de esta semana? Bueno, yo creo que no debería tener problema Filadelfia, aunque ya es algo que hemos dicho, ¿no? Los Eagles no ganan bien, no son un equipo que convenza al verlos jugar. Esa derrota que tuvieron contra los Broncos, pues bueno, o sea, la dejaron ir y creo que es el resultado de cómo han estado jugando. Eh,
no ganan bien, pero tienen el talento suficiente para poder ganar los partidos. Ya dijiste, el locker room que tienen está o parece estar dividido, sobre todo por el tema de AJ Brown, que no se ha visto muy involucrado en la ofensiva. Pero aún así, espero yo que ganen los Giants, digo los Giants. Los Eagles creo que no deberían tener problema de vencer a los Giants, a pesar de ser un juego divisional en semana corta. Después de una derrota, no creo que vuelvan a perder en semanas consecutivas. Sí, yo tampoco creo que los Eagles vayan a perder en contra de los Giants, aunque bueno, ya lo mencionamos, ¿no? En juegos divisionales todo puede pasar. Puede que veamos otra actuación impresionante de Jackson Dart si la tuvo contra los Chargers. ¿Por qué no pensar que la pueda tener en contra de los Eagles? Pero es eso, ¿no? Los Eagles creo que tienen que demostrar que su ofensa, pues, tienen el talento. La realidad es que tienen el talento, pero simplemente ha sido una ofensa muy aburrida, donde ganan los partidos de una manera donde apenas sacan la victoria, cuando tienen el talento para derrotar a cualquier equipo por un margen más grande, ¿no? Entonces creo que los Eagles tienen que, si quieren seguir demostrando que no hay problemas en su locker, que siguen siendo los actuales campeones, que solo fue un resbalón en contra de los Broncos, creo que se tienen que ver dominantes en contra de los Giants. Y por el otro lado, los Giants tienen que mandar un mensaje a la liga, ¿no? Con Jackson Dart sí tenemos una oportunidad, sí podemos ser competitivos. Un Brian Dable que se sigue jugando su puesto, creo yo, como head coach del equipo. Entonces, pues creo que puede ser un juego interesante simplemente por esas historias que hay detrás de ambos equipos, porque es un juego divisional. Pero sí, de acuerdo, Dani, los Eagles se tendrían que llevar sí o sí la victoria en el Thursday Night Football. Sí, sin duda, no creo que los Giants representen una amenaza. No porque juegue en Filadelfia, sino porque tienen un mucho mejor roster. De acuerdo, Dani, vámonos al siguiente juego. Y sí, sorpresivamente lo que hemos hablado, ¿no? No se esperaba que estos dos equipos fueran lo suficientemente importantes como para darnos un juego del cual se tiene muchas cosas que hablar. Pero estoy hablando del equipo de los Seattle Seahawks visitando al equipo de los Jacksonville Jaguars, ¿no? Ya lo mencionamos, dos equipos que vienen de ganar su partido de la semana 5, un juego de volteretas, un juego que estuvo muy apretado. Unos Seattle Seahawks que por un error pierden el juego en contra de los Bucks y unos Jaguars que en la última jugada, bueno, de las últimas jugadas igual, con una jugada muy al estilo Trevor Lawrence, tropezándose primero el solo, se levanta y al nota cruza el plano de anotación y pone la anotación del gane para el equipo de los Jaguars, consiguen la victoria y pues sí, Dani, el equipo de los Seattle Seahawks y los Jaguars se enfrentan en esta semana 6 y prometen dar un gran espectáculo. Sí, yo creo que lo va a ganar Seattle. Me gusta Jacksonville, tienen mucho talento. Ryan Thomas, Travis Hunter, que empieza a verse más involucrado, que tiene impacto en los dos lados del balón. Eh, pero Trevor Lawrence, o sea, no nos dejemos llevar por un partido que tuvo Trevor Lawrence. Creo que su temporada ha sido incluso bastante mala. Tiene 6 pases de anotación y 5 intercepciones. O sea, no es algo sorprendente lo de Trevor Lawrence. No es un quarterback constante y no sé qué tan buen partido pueda tener contra una defensiva como la de Seattle, que tiene buenos profundos, que mete presión al quarterback. Entonces, Seattle me gusta, creo que Jackson Smith Njigba puede tener buen partido. Sam Darnold, de igual manera, ya lo platicamos hace un rato, está jugando bastante bien. Entonces, creo que Seattle tiene la ventaja para poder ganar este partido. Sí, creo que va a ser un juego muy, muy interesante ver cómo estas ofensivas se pueden comportar contra defensivas que han sido sólidas o que han sido protagonistas en las victorias para ambos equipos. Creo que si tienen algo en común estos dos corebacks es que suelen tener muchos errores. Entonces, creo que el equipo que quiera llevarse esa victoria tiene que tratar de evitar esos turnovers, tratar de ser lo más constantes posibles. Y ya lo mencionaste, creo que estos dos equipos, Sam Darnold pudiera ser un poco más constante con Trevor Lawrence, que ha tenido una temporada de muchos altibajos. Y creo que hemos visto unos Seahawks al menos un poco más constantes en contra de los Jaguars. Pero aún así creo que va a ser un juego muy interesante. Se juegan Jaguars a mediodía en Florida, un clima que va a estar pesado para el equipo de los Seattle Seahawks. Y pues veamos qué es lo que pueden seguir construyendo el equipo de los Seahawks, cómo les dolió esa derrota que tuvieron en los últimos minutos en contra de los Tampa Bay Buccaneers y cómo pueden regresar al camino de la victoria, porque si no, esa NFC Oeste se les empieza a ir de las manos. Entonces, juego interesante, juego que promete varias emociones, pero sí, Dani, yo creo que también se lo lleva el equipo de los Seahawks. Vámonos ahora con un juego, y lo pongo como interesante más por la historia que hay detrás, ¿no? Estoy hablando del equipo de los Chargers en contra de los Dolphins, lo hablamos en el draft del 2020, cuando estos equipos seleccionaron a su quarterback franquicia. Los Dolphins tuvieron la oportunidad de seleccionar a Justin Herbert y se fueron
por Tua Tagovailoa. Entonces, esta es una historia que siempre se va a tener que contar cuando estos dos equipos se enfrenten. El error, porque sí me atrevo a decir que fue un error de los Dolphins el haber seleccionado a Tua en lugar de a Herbert. Y pues bueno, ¿qué es lo que esperamos de unos Chargers que ya perdieron 2 juegos de manera consecutiva cuando se habían visto súper bien ante sus rivales divisionales y unos Dolphins que de plano no encuentran la manera de ganar partidos? Danny, Chargers, Dolphins, juego interesante, no tan interesante. ¿Qué esperas y quién se lo lleva? No, no me parece un partido interesante. Creo que es la perfecta oportunidad para los Chargers de get right, ¿no? Después de esas derrotas que han sufrido después de haber perdido contra los Giants y ahora contra los Commanders de la manera en la que lo hicieron. Creo que es una gran oportunidad para que puedan regresar al camino de la victoria. Entonces los Chargers no deberían tener ningún problema. Ya platicábamos que Miami es un completo desastre. Y si los Chargers pierden este partido, pues bueno, creo que se acabó su temporada y las esperanzas o lo que vimos de ellos en los primeros 3 partidos, creo que se desvanece por completo. Sí, creo que los Chargers tienen la oportunidad perfecta para retomar ese dominio que habían estado demostrando en las primeras semanas. Creo que tienen que buscar la manera de darle un poco más de protección a Justin Herbert y cómo poder aprovechar todas sus herramientas ofensivas y seguir demostrando de que los Chargers pues es uno de los mayores referentes en la NFC. Y por el lado de los Dolphins, la realidad es que no veo de qué manera puedan arreglar su situación en este momento, ¿no? Un equipo plagado de lesiones, ahora la duda si Tua Tagovailoa va a jugar o no, una defensiva que no puede, sencillamente no puede detener a las ofensas rivales, y pues el lado de los Chargers pues tienen una ofensiva muy explosiva. Entonces creo que debería ser un dominio completo por al lado de Los Ángeles, y ya lo mencionaste, una derrota para ambos equipos pudiera significar sepultar su temporada por completo, ¿no? Unos Chargers que de estar ganando 3 juegos consecutivos pudieran perder 3 juegos consecutivos, y unos Dolphins pues que sin lugar a duda, si no son los Jets, pues no se les ve cuando pudieran ganar de nuevo, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la realidad de estos dos equipos. Lástima por lo que se esperaba de estos equipos hace algunos años. Pero bueno, Dani, vámonos ahora con los Browns en contra de los Steelers. El primer juego de Dillon Gabriel, juego divisional, se estará enfrentando al equipo de los Steelers, unos Steelers que descansaron en la semana 5, un Aaron Rodgers que quiere seguir teniendo al equipo de Pittsburgh en la cima de la AFC Norte, y pues bueno, el equipo de los Browns quieren ser la sorpresa, la campanada y ganar en su primer juego divisional de Dillon Gabriel. Entonces, Dani, ¿qué esperas de este juego y quién se lo lleva? Bueno, yo creo que se lo van a llevar los Browns, creo que puede ser una de las sorpresas de la semana. No me desagradó tanto lo que vimos de Dylan Gabriel contra Minnesota. Creo que lo hizo bastante bien, tuvo una actuación sólida, empezó a entenderse bien con David Njoku, por ejemplo. Quishon Judkins está empezando a carburar en esa ofensiva, está teniendo buenas actuaciones. Y bueno, la defensiva de Cleveland es la que puede ser peligrosa para una línea ofensiva débil como la que tienen los Pittsburgh Steelers. Si lo presionan a Aaron Rodgers, sabemos que ya no tiene la movilidad eh, que en algún momento tuvo. Entonces creo que es un juego peligroso para los Steelers, divisional. Sí tienen la ventaja de ser de locales y que vienen del descanso, pero yo no descarto que los Browns puedan ahí dar la sorpresa. Y repito, con un nuevo coreback, con Dylan Gabriel, creo que pueden hacer las cosas mejores. Lo mencionamos tras el juego de los Packers, este equipo de los Browns estaban a una ofensa competente de ser un equipo fuerte, de ser un equipo que pueda competir en el NFL y que pueda dar esta clase de resultados, ¿no? Ya lo mencionamos, el equipo de los Browns tiene un excelente frente defensivo con el cual puede poner aprietos a Aaron Rodgers. Ya lo mencionaste, una línea ofensiva de los Steelers que es un poco pobre, y pues del otro lado Dylan Gabriel que tanto pueda aprovechar esta situación y pueda poner al equipo de los Browns en una posición para ganar. Entonces me gusta eso que mencionas de la sorpresa de esta semana. Yo creo que los Browns sí pueden dar ahí un juego interesante en contra de los Steelers y tienen que cuidar esos errores para no dejar ir una victoria importante y más contra su rival divisional que está en la cima de la AFC Norte. Pero bueno, Dani, vámonos ahora con dos equipos que ya mencionamos, que ya hablamos en la primera parte del programa. Estoy hablando del equipo de los 49ers, que seguramente otra vez tendrán a Mac Jones a los controles contra el equipo de los Tampa Bay Buccaneers, que vienen de ganar un juego muy emocionante en contra de los Seattle Seahawks. Dani, 49ers, Bucks, ¿qué esperas y quién lo gana? Yo voy con los Buccaneers, creo que puede ser un buen partido, pero en algún momento tienen que pesarle las lesiones al equipo de los 49ers.
y contra los Buccaneers que están teniendo una gran temporada, creo que puede ser ese partido en el que les pese el no tener a ciertos jugadores. Creo que simplemente veo a Tampa Bay muy superior hoy en día. Su récord me parece mucho más real que el que tienen los 49ers. Y bueno, creo que espero un buen partido de la ofensiva de Tampa Bay una vez más. Entonces yo sí creo que lo gana de Tampa Bay. Creo que los Buccaneers tienen que evitar el error que hicieron los Rams. Creo que los Rams se tomaron muy a la ligera que Mac Jones iba a ser el quarterback, se tomaron muy a la ligera todas las lesiones que traía el equipo los 49ers, y a pesar de que era un rival divisional, pues siento que no prepararon el partido de la mejor manera porque fueron muchos errores que no estamos acostumbrados a ver para el equipo de los Rams. Entonces creo que los Buccaneers tienen que aferrarse a esa cultura que han tenido de ganar y ganar hasta el último minuto, no dejar de pelear, y creo que ese pudiera ser la diferencia. Ya lo mencionaste, en algún momento las lesiones de los 49ers tienen que pesar, y creo que en un partido tan complicado como este contra un equipo que lleva la misma marca que el equipo de los 49ers, creo que es cuando pudiera ser la diferencia. Entonces creo que el equipo de los Tampa Bay Buccaneers va a dar otra excelente actuación ofensiva, aunque la defensa que tienen enfrente no ha tenido tantas bajas, y eso pudiera ser un gran duelo, ¿no? Ver cómo Baker Mayfield se comporta ante una defensa liderada por Fred Wagner y compañía, y pues ver cómo estas ofensivas pueden imponerse y ver qué tanto Mac Jones pueda dar otra vez la sorpresa contra un equipo tan fuerte como los Bucks. Yo también me creo que lo ganan los Bucks, y esperemos que sea un juego interesante. Vámonos ahora, Dani, a un juego que pues esperaba mucho el equipo de los Lions, que poco a poco están retomando ahí el dominio que se esperaba que tuvieran. Por ahí ya en los Power Rankings incluso aparecen como el mejor equipo de toda la NFL. Y del otro lado, unos Chiefs que, pues, otra vez, lo hemos dicho, ¿no? No los podemos dar por muertos, pero en equipos, en partidos contra equipos como los Jaguars, les están batallando mucho, llegan a perder esos partidos que no estaban acostumbrados a perder. Entonces, Dani, Lions, Chiefs, ¿qué esperas y quién se lo lleva? Voy con los Lions. Justo tú lo acabas de decir, esos juegos que no acostumbraban perder los Chiefs era porque aún les alcanzaba el talento para poder reponer errores que cometían, ¿no? Hoy en día creo que no. Travis Kelce ya no está en su mejor momento. Isaiah Pacheco después de su lesión no volvió a ser el mismo. Eh, bueno, no tienen un receptor estelar tal vez. Xavier Worthy viene regresando de su lesión y no había jugado durante toda la temporada, más que esas dos jugadas que tuvo en Brasil en la primera semana, pero esta ofensiva depende de un bombazo de Patrick Mahomes en un momento como los que ha conectado con Tyquan Thornton, porque de ahí no me parece que tengan el poderío que tuvieron en años pasados. Me parece que la magia negra de los Chiefs por fin se terminó. Cometen muchos errores en equipos especiales. Creo que si perdieron el partido contra los Jaguars, un factor muy importante fue los errores que cometían en los regresos de kickoff, muchos holdings que lo retrocedían y bueno, contra una defensiva sólida como la de los Jacksonville Jaguars era complicado. Pues bueno, contra los Detroit Lions no te van a perdonar ningún tipo de error. Han subido mucho su nivel después de juego contra los Packers. Demostraron que no necesitan de sus coordinadores como todos pensábamos después del partido. Jahmyr Gibbs está jugando bien, involucran también a David Montgomery, su línea bloquea bien, Penny Sewell sigue siendo uno de los mejores linieros en la liga y su defensiva está despertando, ¿no? Aidan Hutchinson por ahí está teniendo buenas actuaciones, Anzalone, creo que tienen un talento muy superior hoy en día al que tienen los Kansas City Chiefs, entonces yo creo que Detroit debería ganar, no sé si por paliza, porque sabemos que al final del día Kansas City sigue siendo un equipo competitivo y que tiene a Patrick Mahomes como su quarterback, ¿no? Entonces jamás se pueden descartar a pesar de todo lo que se ha visto de ellos, pero aún así creo que ya no son los Chiefs que hemos visto en años anteriores. Ahora sí, definitivamente, porque lo hemos dicho también en temporadas pasadas, pero esta vez sí creo que los Chiefs están muy lejos de su mejor versión. Entonces Detroit debería llevarse ese partido. Sí, lo mencionamos, los Lions están regresando al nivel que se esperaba que tuvieran los Lions. Eh, yo pensé que les iba a costar más semanas poder agarrar ese ritmo, poder retomar ese, qué tanto estaban acostumbrados a un sistema ofensivo, ¿no? Y por ahí creo que ya se han visto flashazos, ya se han visto dominios por parte de los Lions de que sí, ya encontraron ese ritmo, ya encontraron la manera en la cual todos están sincronizados, y ofensiva y defensivamente creo que están muy disciplinados. La manera que los coachea Dan Campbell
el corazón creo que es más que obvio que ahí lo tienen. Entonces, pues sí, creo que los Lions hoy por hoy son superiores a los Chiefs. Los Chiefs, que ya lo hemos mencionado, están dejando perder muchos partidos importantes. En el 2024, Dani, el equipo de los Chiefs tuvo 10 victorias contra 0 derrotas cuando los juegos se decidían por menos de 7 puntos. Y en este 2025, en la misma situación, llevan 0 ganados, 3 perdidos. Entonces es lo que mencionamos, que este equipo, los Chiefs, ya no sabe ganar esa clase de partidos, ya no les está alcanzando, ya no es Patrick Mahomes haciendo su magia, y lo mencionamos, ¿no? Todo quarterback necesita al menos un receptor estelar o necesita ayuda de su cuerpo de receptores para que pueda brillar. Y aún así el Patrick Mahomes, siendo el Patrick Mahomes, no tiene esa ayuda y es por eso que no está brillando en años anteriores como cuando tenía a un Tyreek Hill en sus mejores años, ¿no? Entonces, pues sí creo que a estos Chiefs les hace falta ayuda en esa parte. Siguen teniendo muchos errores, ya lo mencionaste, que los Lions no suelen cometer y que además de todo no perdonan. Entonces, yo también creo que los Lions se llevan la victoria en la semana 6. Y por último, mi Dani, vámonos con uno de los juegos de Monday Night Football. Tenemos otra vez doble cartelera. No me gustan estas semanas de doble cartelera, pero bueno, es Sí. lo que hay. Bears en contra de los Commanders. Unos Bears que se están viendo mejor en las últimas semanas. Descansaron, si mal no recuerdo, la semana pasada. Y por el otro lado, unos Commanders que ya tuvieron de regreso a Jaden Daniels. Se vio muy bien. Ganan en contra de los Chargers. Insisto, un equipo que no es nada sencillo. Y pues bueno, Dani, Bears, Commanders, ¿qué esperas de este juego? Yo creo que los Commanders están empezando a verse mejor, se están empezando a ver como el equipo que fueron el año pasado. Jaden Daniels se ve más sano y está teniendo buenas actuaciones, ¿no? Creo que el ejemplo más claro es el reciente juego que tuvieron contra los Chargers. Prácticamente pasaron por encima del equipo de Los Ángeles, y no es cualquier cosa vencer a los Chargers de la forma en la que lo hicieron los Commanders. Chicago, a pesar de que han ganado, yo todavía no sigo sin confiar en los Bears. Completa objetividad, no me parecen un gran equipo aún. Sí están mejor coacheados, sí tienen un poco más de talento, pero creo que aún no son el equipo que quieren algunas personas decir que son. A mí me parecen un equipo débil, que tienen juegos engañosos, que bueno, eh, ahora han dicho que ellos sí le ganaron a Dallas y por marcador amplio, pero creo que las situaciones eran muy diferentes, ¿no? Dallas no fue el mismo equipo que jugó contra Chicago como lo hizo contra Green Bay, por ejemplo, ¿no? Entonces, el momento anímico que vivía Dallas en ese partido contra Chicago era muy distinto. Entonces, a mí Chicago me parece que no tiene lo suficiente para poder vencer a un equipo como Washington. Y aunque busquen venganza de ese Hail Mary del año pasado, no me parece que les pueda alcanzar. Sí, de acuerdo con todo lo que mencionas, Dani. Los Commanders creo que se vieron muy bien con el regreso de Jaden Daniels, a pesar de que Terry McLaurin estaba fuera para ese partido. También hay que mencionar la gran labor del novato corredor Jacoby Krosky, que está teniendo Sí. una sólida actuación, que también incluso por ahí pudiera ser considerado novato ofensivo del año, pero insisto, Buca creo que está haciendo las cosas totalmente distintas. Pero sí, creo que los Commanders están viendo o están retomando el nivel que se esperaba que tuvieran a finales del año pasado cuando llegaron a la final de conferencia de la NFC. En las primeras semanas batallaron un poco como encontrar ese ritmo y pues sí, creo que Jaden Daniels obviamente es el futuro para la franquicia de los Commanders. Veamos qué tanto lo pueden poner en aprietos una defensiva de los Bears que no es de las mejores, pero pues que ha demostrado ser al menos un poco disciplinada. En el lado ofensivo, pues sí, tienen que encontrar la manera de generar yardas, de poner puntos en el marcador, de un Caleb Williams que sigue estando un poco impreciso, pero bueno, en las últimas semanas se ha encontrado de mejor manera a Romo Dunes, entonces pues veamos de qué manera estos Bears pueden competir a unos Commanders y creo que este es el juego perfecto para que los Bears, si quieren mandar un mensaje de si podemos competir, de si estamos a la altura de la NFC, ganarle a un equipo como los Commanders, aunque los Commanders ya demostraron que pues siguen siendo hoy por hoy uno de los mayores referentes en la NFC al ganarle con facilidad, con tranquilidad al equipo los Chargers. Habían ganado 2 semanas antes con Marcos Mariota como coreback, entonces eso Sí. habla muy bien del equipo que están formando. Entonces, pues sí, un juego que puede ser interesante, un juego para dos equipos que tienen que mandar mensajes a la liga, pero que sin lugar a duda yo también creo que los Commanders se llevan la victoria. Sí, completamente de acuerdo. Y sí, bien lo dices, ganaron con Marcos Mariota, entonces han sido un equipo que a pesar de esas dificultades que se les han presentado, han podido sacar resultados y siguen siendo un equipo muy bien coachado por Dan Campbell, no, por Dan Quinn, perdóname, que bueno, demuestran cada semana que pueden aún ser un equipo muy competitivo en la nacional.
De acuerdo, mi Dani. Pues bueno, con eso cerramos el episodio de esta semana. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias también a todos los que están ahí al pendiente de las redes sociales. Ya lo saben, Play Action MX para el mejor contenido de la NFL en español. Tenemos ahí nuestra quiniela semanal, el calendario, las noticias de último momento, posts interesantes. Entonces, muchas gracias a todos los que nos siguen. Estén al pendiente de todo lo que estaremos ahí subiendo. Y a los que no nos han seguido, pues, ¿qué esperan para seguirnos? Para que estén súper enterados. Ya lo saben también al buen Dani Miranda en sus redes sociales, TikTok, principalmente los mejores TikToks del NFL en español. Mi Gracias. Dani, un gustazo tenerte aquí con nosotros de regreso. Y pues bueno, esperemos nos acompañes en las siguientes semanas. Sí, y si no nos vemos el domingo, amigo, un gustazo estar por acá y bueno, nos vemos la próxima semana por acá. Así es, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Ya lo saben, Dani Miranda, síganos en todas sus redes sociales. Y mi nombre es Eduardo Flores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos estamos viendo. Hasta la próxima.